Amén. Muy buenos días, amada iglesia. Les queremos dar la bienvenida a esta transmisión. Vamos a tener el día de hoy canciones, adoración y palabra del Señor. Hermanos, queremos que ustedes compartan esta transmisión, que compartan el link con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, para que ellos puedan escuchar la palabra y puedan ser alcanzados. Han sucedido muchas cosas en la ciudad, en todo el país, pero sabemos que tenemos un Dios que es poderoso, que Él es el que guarda nuestras vidas de cualquier enfermedad, de cualquier problema, cualquier situación que pueda presentarse. Tenemos un Dios en quien confiamos y sabemos que podemos salir adelante. Hermanos, somos la Iglesia Tiempo de Gracia y Salvación. Pronto estaremos reuniéndonos aquí en la casa del Señor. Pronto estaremos juntamente adorando a Dios, hermanos. Les recordamos la dirección es Prolongación Hidalgo 1618, entre Reforma y Constitución, aquí en Coatzacoalcos. Les damos la bienvenida y les pedimos que se tomen un momento para ver esta transmisión y que puedan compartirla, hermanos. Les agradecemos y sean bienvenidos todos. Bendiciones a todos, hermanos. En esta mañana, que gracias a Dios amanecimos y estamos nuevamente disfrutando del día, quiero compartirles una porción de la palabra muy corta, pero con mucha enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto está en 1 de Tesalonicenses 5 del 16 al 18, que debemos estar orando, debemos estar clamando a Dios. El país y muchas personas están pasando por situaciones muy difíciles en salud, en economía, pero si nosotros estamos orando por nuestras familias que no conocen aún a Dios y que no le han aceptado como Salvador, por nosotros pueden llegar a ellos una solución a esos problemas. Pero tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando a Dios y más que nada, dando gracias por el día malo, por el día bueno, porque esa es la voluntad para que nosotros aprendamos a estar confiando siempre en Él. Bendiciones. Amén, gloria al Señor. Y vamos a presentarnos en esta mañana ante el Todopoderoso. Vamos a elevar una oración porque el Señor nos ha dado a nosotros la autoridad para declarar e invocar su nombre. Así que en esta mañana yo te voy a invitar, hermano y amigo que nos estás viendo, a que nos acerquemos al trono de la gracia. Señor Jesús, en esta mañana elevamos este clamor ante ti, Señor, y levantamos nuestras manos, Señor, en señal de adoración, en señal de rendición ante ti, Señor. Y nos presentamos, Señor, porque queremos hallar gracias en tus ojos. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento nosotros fallamos con un mal deseo, un mal pensamiento, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Y te damos gracias por todas tus bendiciones a nuestra vida, Señor. Por todas las bendiciones que tú has traído a nuestro hogar, a nuestra familia, Señor, en el trabajo, en la escuela, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia. En esta mañana, Señor, te rogamos también por el servicio que vamos a llevar a cabo, Señor. Queremos que sea tu gracia, Padre. Queremos que sea tu mano poderosa, Señor, con nosotros, Señor. Elevamos cada alabanza, Señor, de adoración con todo nuestro corazón, Señor, deseando que suba ante ti como un perfume grato y agradable, Señor. También te rogamos, Señor, por la palabra que tu siervo trae hoy a todas las personas que nos están viendo, Señor. Que sea una palabra de bendición, Padre. Yo sé que es una palabra de bendición, Señor. Y yo declaro que ahí donde están todas las personas que nos están viendo reciben un milagro, Señor, de parte tuya. En este momento, Señor, depositamos este servicio en tus manos, Señor, y te damos las gracias por tu presencia, porque yo sé que tú ya estás aquí con nosotros y en cada hogar que nos permite entrar, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Es una mañana en la que Dios nos permite disfrutar este día
en la que tú y yo podemos decirle con nuestro ser al Señor gracias. ¿Cómo? Adorándole. El Salmo 23 dice algo muy hermoso. Ya nuestros hermanos dieron una lectura, pero de esto habla lo que vamos a cantar en este momento. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amigo, esta es una promesa donde nada te va a hacer falta. Si tú estás en Él, estás refugiado en Él, tú estás seguro en Él. No hay mejor lugar para estar seguro que la presencia del Dios Altísimo. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu hogar juntamente con nosotros y adoramos esto con el Señor, al Señor, con esto que dice así? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, dilo con nosotros: nada me faltará, oh, nada me faltará, porque en Él estamos seguros, nada, vuélvelo a decir, me faltará, nada nos falta en ti, Jesús, nada me faltará. Iglesia, en Cristo Jesús somos más que vencedores, nada me faltará, nada me faltará. Oh, eres grande, Jesús, en ti estamos seguros, Señor. Sabemos, Señor, que estando en tu presencia nada nos va a faltar, Señor, porque tú nos has dado la autoridad, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo, y declaramos que no hay ningún otro Dios más grande que no seas tú, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo.
Bendecimos tu nombre en esta mañana, en este domingo, inicio de semana, Señor. Y elevamos esta alabanza, Señor, rogándote que suban de ti como un perfume grato y agradable, Señor, con un corazón constricto y humillado. Ahí donde estás, hermano, amigo que nos estás viendo, yo te invito a que levantes tus manos y a que eleves esta alabanza con todo tu corazón, declarando que Él es más grande que todo. Aleluya. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
medio de esta dificultad, de esto que estamos pasando, Señor, de esto que estamos viviendo, tú nos das la autoridad, Señor, para poder reprender, Señor, toda cosa que quiera levantarse en contra de nosotros, Señor, porque tú nos respaldas, Señor, y tú nos ayudas, Señor, a poder declarar sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, sanidad, Señor. Yo sé que tú nos respaldas, Señor, para poder declarar que sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, Señor, hay sanidad, Señor, porque yo sé que tú nos ayudas, Señor, y tú nos guardas. Te alabamos, Señor, y bendecimos y exaltamos con más ganas, Señor, tu nombre, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor, porque tú eres el único Dios, Padre, vivo, Señor. Te adoramos en esta mañana y bendecimos tu nombre. Aleluya. Te invitamos a que no cortes la transmisión. Yo sé que el servicio de hoy es de bendición para tu vida, para la vida de tu familia. Yo por eso te invito a que compartas el video. Si estás en el trabajo, compártelo con un amigo, con un conocido. Y si estás en casa, no cortes la sintonía, porque el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos una hermosa mañana en la cual agradecemos a Dios su presencia, por permitirnos la vida y estar aquí en su casa. Dios les bendiga. Somos la Iglesia Tiempo de Gracia y Salvación, y hoy queremos compartir un mensaje que quizá para muchos ya sea algo que han escuchado, pero no es lo mismo escuchar que obedecer, no es lo mismo saber que hacer. Dios quiere que todo lo que ha dejado escrito en su palabra lo vivamos y lo cumplamos, para que eso nos dé una garantía de agradar su corazón y ser diferentes en esta tierra. Los tiempos que vivimos, amigos, son tiempos ya finales, son peligrosos. Escuchaba en las noticias decir a la ciencia que ya no volverá a ser lo mismo lo que vamos a vivir después de esta pandemia, que todo lo que antes teníamos con libertad ahora será parcial. Solo Dios sabe, pero yo sí creo que son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él dejó escrito en la palabra se ha cumplido. Mira, Nostradamus y todos esos hombres que han profetizado de una manera incorrecta se han equivocado, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, como dice Hebreos 4:2, no ha fallado, porque sale de la boca de Dios cada palabra que hay escrita aquí. Y la Biblia dice en el libro de Mateo que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. Es eterna, amigo, no se equivoca. Y nuestro amado Jesús es mayor que cualquier profeta, mayor que cualquier hombre de ciencia, y lo que Él ha dicho, como lo ha externado, se ha cumplido. Él habló de guerras, de rumores de guerras, de epidemias, de todo tipo de pestes, de todo tipo de maldad para estos últimos tiempos, y se ha cumplido. Nada de lo que Él expresó, nada, escúchame bien, ha faltado. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Y amigo, decirte que este mundo se va a componer es mentirte. Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle para compartir su verdad, y su verdad está en la palabra, y la palabra nos ha enseñado a declarar lo que anunció para estos últimos tiempos. No creo que se componga esta situación. Cuando Isaías dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, es porque nos estaba dando mucha oportunidad al Padre de buscar a Dios. Pero la gente sigue tomando, la gente sigue divirtiéndose, la gente sigue distrayéndose, la gente sigue haciendo mil cosas menos acordarse de Dios.
Y cuando vienen los temblores, cuando vienen las consecuencias de la naturaleza por el desorden que los humanos hemos creado a causa de nuestra desobediencia, es el único momento en que nos acordamos de Dios. Ahora, en el temblor que pasó, yo estaba a medio de la carretera con mi familia, de la calle, perdón, porque buscamos un punto de reunión donde no hubiera edificios que nos pudieran lastimar. Y yo veía a la gente que era cuando más se acordaba de Dios, decía, ay Dios, ay Dios, ay Dios, decía, ay Dios, esto está feo, ay Dios, ¿qué va a pasar? Ay Dios, me siento mareado. Pues sí, hay Dios, pero no lo buscas cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Pero te voy a decir algo para que tú estés tranquilo, porque la verdad de Dios siempre va a hablar a tiempo, afuera de tiempo. Si bien es cierto que esto ya no se va a componer, que la violencia se va a multiplicar, que las epidemias también, hay un lugar seguro, un refugio eterno que se llama Jesucristo. Solo tienes que venir a Él. Y nosotros, la iglesia que conocemos al Señor, nosotros la iglesia que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Y no estoy hablando de una religión, la religión, te lo vuelvo a repetir, no tiene ningún poder para cambiar a nadie. Solamente es un logotipo con el cual tú te puedes presentar que perteneces a ella. O un registro, si tú quieres llamarlo así. Pero ni tiene poder, ni te puede dar mucho menos salvación. Yo no hablo de religión, hablo de una vida nueva en Cristo Jesús, que solamente el Hijo de Dios puede darte. Y la iglesia debe de saber que lo estamos viviendo en estos últimos tiempos, que después de esto que Dios nos va a permitir volver a las iglesias, escucha bien lo que te voy a decir en el nombre de Jesús de parte de Dios, viene el último avivamiento para la tierra. ¿Sabes por qué? Porque va a limpiar Dios de raíz todas nuestras maldades, todo lo que nos hace falta por cambiar lo va a corregir, porque después de eso viene el arrebatamiento. Y quizá tú me digas, pastor, usted está loco. No estoy loco. Lo mismo le dijeron a Noé, lo mismo le dijeron a todos aquellos hombres que hablaron de parte de Dios y no le creyeron. Te estoy diciendo lo que viene. Es la última oportunidad que la humanidad tiene para poder salvar sus vidas. Por eso es que aquí no andamos perdiendo el tiempo en hablando de finanzas sanas y esas cosas que no ayudan en nada. Como pastor, mi responsabilidad es decirte que si no vives en amor y santidad, no podrás heredar el reino de los cielos. Y que las finanzas sanas y todo tipo de enseñanza, de prosperidad relacionada con el dinero, no te van a ayudar, te van a condenar, te van a hundir más de lo que ya estás. Y lo peor de todo es que no vas a alcanzar ni salvación ni vida eterna. Las iglesias han preferido tener diversión y distracción en ellas, menos la santidad y el amor de Dios, que es lo que Él ha demandado para que le podamos ver, para que podamos disfrutar de su presencia y estar muy cerca de Él. Iglesia, en este último avivamiento que viene, tenemos que redoblar esfuerzos para hacer la voluntad de Dios, para decirle al mundo y a todos aquellos que no han creído en Jesús que hay una oportunidad de vida, hay una oportunidad de salvación, y que solamente es cuestión de que acepten a Jesús y reconozcan sus pecados y sus malos caminos, y Él se va a encargar de hacer nuevas criaturas a todos aquellos que lo acepten y de darles salvación y vida eterna. Y hoy vamos a hablar de un tema que el apóstol Pablo habló en 1 Corintios 3 del 6 al 8. El tema de hoy se llama plantando y regando las buenas nuevas. ¿Por qué plantando y regando las buenas nuevas? Porque para anunciar el evangelio se tienen que hacer dos cosas, no una. La gran mayoría de los que conocemos a Dios creemos que con evangelizar ya acabó todo, ¿verdad? Y dices, qué padre o qué bonito
que aceptó a Jesús. Otros dicen qué lindo que aceptó a Jesús, porque así es. Pero ¿qué con lo segundo? Y mire, vamos a analizarlo brevemente. Dice el apóstol Pablo, voy a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muchas gracias. Gracias. Disculpen, hermano. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, ahorita lo vamos a ver a quién se refiere esa. La palabra de Dios es maravillosa. Aleluya. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 2 encomiendas hay ahí. Y termina diciendo el Señor, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí vamos a hablar, hermanos, de 2 hombres de Dios que tú debes de tener muy presentes. Como hijos de Dios, la iglesia del Señor tiene una misma encomienda. Esa misma encomienda que le fue dada a los 12 apóstoles y a los 70 que fueron enviados de 2 en 2. No importa cuántos la escuchen y cuántos la acepten, esta palabra, esta semilla que tú vas a llevar, o cuántos la desechen. Quizás algunos te digan, estás loco, como muchos piensen que Jesús no va a venir cuando tú les presentes el mensaje de salvación. La encomienda que Dios te da es sembrar una semilla en el corazón de todo aquel que quiera. Y de lo demás, Dios se va a encargar. Mira, pero nosotros tenemos que obedecer. Cuando el apóstol Pablo expresó yo planté, se refería a que él fue quien sembró la semilla del evangelio a los habitantes de Corinto y de Éfeso. Dijo, yo llevé la palabra, yo fui el primero que habló de Jesús. Posteriormente llegó un joven judío que se llamaba Apolo. Es una enseñanza muy hermosa, Apolo se encargó de regar esa semilla. ¿Qué significa regar esa semilla? Enseñarle la palabra, regarla todos los días. Hay gente que viene al Señor Jesús y no entiende algunas cosas de la palabra. Bueno, Apolo se encargó de irles enseñando poco a poco lo que ellos no podían entender. Aleluya. Pablo sembró la semilla, Apolo fue y les empezó a decir, la palabra se refiere a eso. ¿No has encontrado hermanos o hermanas que dicen, no le entiendo, pastor, qué dice la Biblia aquí? Bueno, esa era la labor de Apolo. La labor de Pablo era llevar la semilla. Pero los dos eran unos hombres de Dios magníficos, hermano. Eran unos hombres de Dios que lo daban todo por el evangelio. Cuando tú obedeces a Dios, dando la palabra, esparciéndola en las calles, en los lugares donde vas, evangelizando, para que me entiendas. ¿Has oído hablar de la gran comisión? Esa es. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces entra la otra parte del ministerio, que es enseñar la palabra. Ya diste la palabra, dale seguimiento al que se la enseñaste. Ve y búscalo, trata de traerlo a la iglesia para que aquí se le enseñe la sana doctrina. No doctrina de hombres que te enseñan a pactar y a hacer otras cosas. No, la palabra de Dios, lo que Él ha enseñado. Los pactos existieron en el Antiguo Testamento, pero hoy hay un nuevo pacto que se llama Jesús. Y Él vino a dar todo por amor a ti y a mí, no nos cobró nada. Gloria a Dios.
Una vez que tú y yo obedecemos, viene el Señor y Él es el que se encarga de dar el crecimiento. Él es el que se encarga de cambiar la vida del hombre. Él es el que se encarga de llevarlo por caminos que nunca antes había pensado ni conoció. Y es cuando se cumple en ellos la palabra que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra labor de predicar y de regar esa semilla para que dé frutos en el nombre de Jesús. Por eso es que el tema de hoy se llama plantando y regando las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, hermanos. Las buenas nuevas de salvación es el Evangelio del Señor. Como dije antes, son dos encargos muy diferentes dados por el Señor Jesús. Y los dos recibirán una recompensa muy grande de parte del Señor. Estos dos hombres, Pablo y Apolo, eran dos hombres de Dios. Eran dos hombres que Dios había llamado para trabajar en la obra. Tenían un mismo llamamiento, pero un diferente ministerio. Aleluya. Uno predicó la palabra y la sembró, y el otro la venía enseñando, regando. Aleluya. Los dos obedecieron el mandamiento. Ese mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dio en Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dice, Nacho? Ese mandamiento que aún nos toca a nosotros, y dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, el que acepte a Jesús, el que diga yo creo y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere recibirá condenación por rechazar la palabra de Dios. También nos enseña que lo único que necesitamos para cumplir el deseo del corazón de Dios hermanos, es obedecer, hermanos, y capacitarnos para llevar el mensaje a las almas que están allá afuera. Yo recuerdo bien cuando el Señor Jesús capacitó a los discípulos por 3 años, y esos discípulos capacitaron a otros discípulos y los esparcieron. Miren, hay una enseñanza muy hermosa de esto. Vamos a Lucas, al libro de Lucas 10 del 1 al 12. El Señor Jesús los mandó de 2 en 2, pero primero los capacitó. Y todos tuvieron una labor diferente. Unos evangelizaban, otros enseñaban. Unos daban la palabra y otros iban edificando, enseñando la palabra, que es lo que la iglesia debe de hacer. Si sales a evangelizar no consiste en dar un folleto y que lo lean o lo arruguen y lo tiren. No, evangelizar es robarle tal vez o pedirle que te den un minuto de su tiempo y darles el mensaje en ese minuto, respetando sus creencias, solamente hablando de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si él o ella es una persona que van a aceptar el evangelio, bueno, tienes que esforzarte por darle seguimiento, buscándolo, trayéndolo a la casa de Dios para enseñarle la palabra. Porque hoy en día la humanidad está preocupada, hoy en día la humanidad vive angustiada, hoy en día la humanidad no sabe qué hacer por toda la violencia, todas las desgracias que están pasando. Gente que muere, gente inocente, sin deberla ni temerla, como lo que acaba de suceder en la capital de la República Mexicana. Gente que iba pasando, que perdió la vida. Amigo, tenemos la responsabilidad, nosotros los hijos de Dios, de decirte que Jesús te ama. Si nos tocare morir, tenemos una seguridad de que Él nos dará salvación y vida eterna. Pero todo aquel que muere sin Jesús no tiene esa posibilidad ni esa promesa. Por eso es que hoy estamos aquí. Y el Señor Jesús capacitó a los discípulos. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, otros discípulos más, otros hombres que tenían el deseo de servir a Dios, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda la ciudad y lugar donde Él había de ir, o sea, a todos los lugares.
Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay que rogarle al Señor que mande gente que ame su obra y que le ame a Él para que salgamos a evangelizar en estos tiempos difíciles. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, porque va a haber gente que te va a querer envolver, gente que conoce la palabra y la ha transquiversado, gente que no vive la palabra como los fariseos y te van a querer dar lecciones de ella. Un hijo de Dios no la vive, no la conoce solamente, vive la palabra, eso lo hace diferente. Por eso el Señor Jesús fue muy diferente a ellos y nos dio ejemplo para que en todo nosotros sigamos sus pasos. Y les dijo algo el Señor: cuando fueren a evangelizar, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No te entretengas haciendo cosas que no te ha mandado Dios. No lleves nada que te pueda distraer tampoco. Vas a evangelizar, no vas a buscar novia. Vas a evangelizar, no a buscar fines de lucro. Vas a dar las buenas nuevas por amor al Dios que te salvó por amor. Aleluya. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz rebosará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Ahí no pasa nada. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. O sea, si vas a evangelizar, si vas a predicar esta palabra, no pidas hotel de 5 estrellas. Si vas a evangelizar, no pidas avión para que te transporte. Si vas a evangelizar, duérmete en el piso si ahí te dan para dormir. Come los frijoles que te den y no andes pidiendo los mejores restaurantes, porque entonces no andas por amor a Dios ni a la palabra, andas por conveniencia y por lucro. El Señor Jesús dijo que cuando saliéramos, lo que nos den de comer en esa casa, si son huevitos, eso comamos, aleluya. Si es una tortilla con queso, eso comamos. Pero no pidas caviar, ni que te lleven a un hotel de 5 estrellas, porque no entonces andas por amor a Dios, sino por lucro, y te va a traer Dios una consecuencia terrible a tu vida por agarrar la palabra de Dios y el ministerio para enriquecerte. Comiendo y bebiendo lo que os den, dice la palabra, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No andes por conveniencia, amigo. La palabra nos enseña que todo es por amor. Y sigue diciendo: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante de ti. Un día me invitaron a mí a ir a un lugar que se llama Bacalar, allá por Chetumal. Y me acuerdo bien que no había dónde dormir y los hermanos estaban preocupados. Yo le digo: donde ustedes me den un catre, un pedazo de sábana en el piso, yo ahí duermo. Había yo hecho una grabación en la Ciudad de México y gracias a Dios, Dios había hablado a mucha gente por medio del testimonio de mi hija y de las alabanzas que Dios me permitió grabar. Y me decían: pero es que no sabemos qué darle de comer. Lo que tengan, hermanos, si no hay, no se preocupen, nada más díganme dónde puedo ir yo a comprar y yo voy. Y uno de ellos me dijo: oiga, hermano, es que nunca antes habían hecho eso con nosotros. Siempre nos piden hotel de 5 estrellas o un hermano para que los ande moviendo y que el carro traiga clima. Porque no andan por amor a Dios, ni a la obra, ni a la palabra. Andan por conveniencia, predicando el evangelio por lucro. Pero llegará el día, dice el Señor, que les pedirá cuenta y se van a arrepentir de haber agarrado una doctrina santa y sana para lucrar. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el verso 9: y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidle
Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Oiga, se ha acercado el Rey de Reyes, el majestuoso Dios Todopoderoso Jesucristo. Y Él, cuando el Rey viene, hay bendición, hay prosperidad, hay salud, hay vida eterna, hay todo. Aleluya. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no recibáis, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros y lo habéis rechazado. El último verso dice: y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Todo aquel que rechaza la palabra de Dios está condenado, hermanos. Está condenado, hermanos. Y esta condenación es por desobediencia. Es muy importante conocer que la formación de los dos hombres de los que estamos hablando en el libro de Corintios, hermanos, a pesar de que tenían ministerios diferentes, fíjese bien, y trabajaron en diferentes tiempos, ellos continuaron con la labor del maestro, uno sembrando la semilla y el otro enseñando la palabra. Pablo, que antes se llamaba Saulo, como muchos le conocían en su conversión, el nombre de Saulo proviene del hebreo. Nació en el seno de una familia acomodada de artesanos. Saulo provenía de familia adinerada, para que me entiendas. Era judío fariseo de cultura helenista, que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. La cultura helenista es una cultura que se dedica al estudio de la antigua Grecia en sus aspectos culturales, en sus aspectos históricos, lingüísticos, y Pablo había sido instruido en esa cultura. Además, era descendiente de la tribu de Benjamín. Oiga, Pablo era un judío y también tenía la nacionalidad romana. Pero Pablo venía de una tribu, hermanos, que eran diestros para la guerra. Yo, cuando leo acerca de esta tribu, que fue una tribu que se rebeló contra las demás tribus de Israel, si ustedes han leído la historia de la concubina, cómo la destazaron y lo que hicieron con ella, y cuando se rebelaron contra el pueblo de Israel, mataron a muchos israelitas, y dice la Biblia que no erraban con las flechas, ni con su espada, ni con las ondas, porque eran hombres diestros para la batalla. Pablo venía, o Saulo de Tarso, venía de esa tribu, de la tribu de Benjamín. Aleluya. Le decían Saulo de Tarso porque nació en Tarso de Cilicia, provincia de Mersin, en la actual Turquía. De ahí venía Pablo. Tenía una carrera muy formada. Posteriormente, Pablo fue enviado a Jerusalén para seguir preparándose en la escuela de los mejores doctores de la ley, en una escuela muy especial de un famoso rabino llamado Gamaliel, donde adquirió una sólida formación. Ahí fue donde Dios lo formó. Traía ya conocimientos de todo lo que en Grecia le habían enseñado. Pero mire, pasó algo más. Pasó algo más. Cuando Pablo llegó con Gamaliel, este famoso rabino, le dio una formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. O sea, lo formó. La ciencia tiene áreas muy hermosas que es bueno conocerlas. Pero para el evangelio, el Señor no lo necesita del todo, porque si hay algo que necesitamos, si es tan sabio como nuestro Dios, es al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Además de toda la preparación que poseía Pablo, dominaba varias lenguas, hermanos. Pablo hablaba el griego, hablaba el latín,
hablaba el hebreo y también dominaba el arameo. A este hombre escogió Dios, pero lo transformó. Lo hizo una nueva criatura para sembrar en él el evangelio que llegó aún a nuestras vidas, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Aleluya. Oiga, no era un hombre neófito, era un hombre que tenía preparación, que estaba al nivel de otros y tal vez muy arriba de otros. Todo lo contrario de Apolo, el otro hombre que Dios levantó en el mismo tiempo de Pablo. Apolo fue un cristiano judío natural de Alejandría del siglo I. Un varón elocuente, oiga, tenía una facilidad de palabras y más que el Señor estaba en él. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, escúchame bien, una preparación muy diferente a la de Pablo, pero que tenía mucha elocuencia, ¿verdad? Y tú decías, ¿de dónde viene la sabiduría de este hombre? Pues del Espíritu Santo. Un día le dijo el Señor a Moisés, ve y preséntate ante Faraón. Pero él le dijo, Señor, yo soy tardo de palabra. No te preocupes, yo voy a poner palabras en tu boca. Y si alguien es sabio, está arriba de la ciencia y de cualquier conocimiento de hombre, es el Espíritu de Dios. Aleluya. Y Apolo, hermanos, era elocuente porque el Espíritu de Dios estaba en él también. Y era poderoso en las escrituras. Mire, conocía la ley como la conocía Pablo. Y no había ido a ninguna de estas escuelas donde Pablo había tenido la dicha y la oportunidad de prepararse. Era contemporáneo de este gran apóstol a quien amamos y bendecimos, porque él no ha muerto, él vive. Y espera la trompeta para ser arrebatado. Aleluya. Juntamente con Apolo, estos dos siervos de Dios. Pero uno hizo una labor diferente al otro y los dos recibirán una recompensa grande por la labor que hicieron en esta tierra. Apolo jugó una función muy importante en el desarrollo temprano de la congregación de Éfeso y de Corinto. Apolo enseñaba a la iglesia lo que Pablo había sembrado en ellas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La formación de Apolo la recibió de un matrimonio probablemente judío. Ellos eran fabricantes de tiendas de campaña que llegaron a Éfeso con el apóstol Pablo. Por eso Pablo, cuando no predicaba y necesitaba dinero, escucha bien lo que te voy a decir, Pablo se ponía a trabajar y no estaba de flojo esperando a que la iglesia le diera de comer. Pablo hacía tiendas de campaña. Pablo iba y se ponía a trabajar y obtenía sus recursos para seguir predicando el evangelio. Gloria a Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros los pastores. Tenemos que seguir ese ejemplo de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Este matrimonio que formó Apolo, hermanos, con el que llegó Pablo de Roma, fue expulsado de Roma por órdenes del emperador Claudio, quien decretó la expulsión de todos los judíos de Roma. Y fue cuando Priscila y su esposo se mudaron a vivir a Corintio y ahí conocieron a Apolo, gloria a Dios. Porque Pablo a Pablo ya lo conocían, gloria a Dios. Si analizamos la formación de estos dos siervos de Dios, sus ministerios eran muy diferentes, porque Pablo sembraba la palabra, iba y predicaba el evangelio a toda criatura y la gente creía y seguía su camino, pero atrás venía Apolo enseñando la palabra. Gloria a Dios. Esto quiere decir que cuando evangelicemos no se trata de llevar un folletito y decir, te regalo un folletito y mucha gente agarra y lo arruga y lo tira y no le da seguimiento. No, si le vas a regalar el pan de vida a la gente, dile, permíteme un segundo, mira, quiero regalarte este folleto que habla de salvación y vida eterna, y es que Dios tiene una morada para ti preparada en los cielos, y cuando Él se interese por escuchar lo que tú le estás diciendo, entonces tú la vas a cautivar con la palabra de Dios y le vas a dar seguimiento hasta que se madure, hasta que se afirme en Dios y sea salvo, y ese hombre y esa mujer dé fruto al 100%. Aleluya. Gloria a Dios. Lleva tu libretita y tómale la dirección, o lleva tu celular y anota su número, que ahí te va a decir
Ahí vas a anotar su dirección. Sina, regálame una pila, se está acabando, por favor. Gloria a Dios. La única diferencia que existía entre estos dos hombres, te la voy a decir cuál era. Regáleme un minuto. La única diferencia. Gracias. La única diferencia que existía, puedes prenderlo, manito, que existía entre estos dos hombres era una. Cuando Pablo iba camino a Damasco, o Saulo de Tarso, como le quieras llamar, se le apareció el Hijo de Dios. Y su encuentro con él fue maravilloso, lo transformó. Gracias, Señor. Su encuentro con él fue asombroso, lo cambió, lo transformó. Y empezó el proceso hasta que un hombre, uno de los apóstoles, fue y le puso las manos y recibió al Espíritu Santo. La diferencia que existía entre Pablo y Apolos era que Pablo conocía los dos bautizos y Apolos solamente uno. Vamos a Hechos 19, del 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les preguntó, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, porque Apolo solamente conocía el bautismo de Juan y Pablo conocía los dos bautizos. Mire, los dos trabajaron en armonía, porque no dijo: oye, ese Apolo, entonces ¿qué les está enseñando? No dijo nada de eso. Ni levantó, como hoy en día dicen, grilla o como le quieras llamar, ni le echó tierra. No, porque Pablo sabía que Apolo era un hijo de Dios, como Apolo sabía que Pablo era un hijo de Dios, y que cada uno tenía un ministerio diferente y tenían que ayudarse unos al otro, como el cuerpo tiene muchos miembros y se ayuda uno al otro. Aleluya. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Oh, es correcto. Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiere decir que se tienen que bautizar en el nombre de Juan, no. Como cuando dijeron: ¿quién te bautizaron? Que le preguntaron a Pedro: en el nombre de Jesús. No decía que nada más en el nombre de Jesús. El Señor Jesús dejó establecido que todo el que se bautice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Es correcto. Esto es en Jesús el Cristo. Lo hizo bien Apolo, gloria a Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, fíjense bien, les impartió por orden de Dios. Porque todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, viene de lo alto, aleluya. Si alguien sana cuando tú le pones las manos, es porque has obedecido a una ley de Dios, que dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y a quien le debe de dar la honra es a Dios, no al hombre, porque el hombre nada es y nada tiene y nada puede hacer por sí mismo, aleluya. Y Pablo le impuso las manos sobre ellos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Esa era la diferencia que existía entre Pablo y Apolo. Y eran por todos unos 12 hombres los que recibieron al Espíritu Santo. Pablo era un hombre que por la misericordia de Dios tenía un ministerio completo, gloria a Dios. ¿Tenía preparación? Sí la tenía, pero la preparación más grande que Dios le pudo haber dado fue haber recibido la llenura del Espíritu Santo, y ella le enseñó los secretos del corazón de Dios. Y no solamente eso, lo empoderó. Le pasó lo que dice Hechos 1:8.
Hechos 1:8 dice la palabra de Dios que iban a recibir poder cuando recibieran al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Aleluya. Si lo tenemos, pónmelo por favor. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y entramos nosotros hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hermanos, que esta diferencia de ministerio que tenía Pablo y Apolo creó una inconformidad en algunos de los miembros de esas congregaciones de Éfeso y Corinto. En algunos ya había celos porque decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, no, oye, espérate, yo soy de Apolo. Es que Apolo es elocuente. Oye, espérate, Pablo también lo es. Sí, pero Pablo pone las manos y aguas porque cae la presencia de Dios. Y había una contienda, una disensión, había una separación ya entre ellos. Oiga, pero mire, cuando un hijo de Dios es maduro, está centrado, no lo mueven estas cosas y sabe qué hacer. Primera de Corintios 3 del 1 al 8, mire lo que hizo Pablo, porque Pablo amaba a Apolo. Pablo no peleaba con Apolo. Pablo sabía que Apolo era un hermano contemporáneo suyo que estaba haciendo lo correcto al predicar el evangelio. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Una persona, escúchame bien, una persona que anda en contiendas, una persona que divide a la iglesia, una persona que es celosa, una persona que de todo se asusta, de todo hace problemas. Cuidado, no es espiritual, es carnal. Y tú como espiritual debes de exhortarlo y de enseñarle el camino para que sea salvo. No solamente él, sino toda su casa. Aleluya. Y miren lo que hizo Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, no lo son. Aunque te congregues y tengas años en el evangelio, no lo eres. Si andas de pendenciero o haciendo divisiones en las iglesias o te pones contra tus autoridades, tú no eres hijo de Dios. Eres nada más un agregado a la iglesia. Gloria a Dios. Y les dijo, no puedo hablar como a espirituales, les voy a hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Y mira lo que le dijo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no podías digerir un alimento sólido, ni sois capaces todavía, porque aunque ya tienes años en el evangelio, no cambias. Oh, gloria. Estoy hablando de lo que hicieron dos siervos de Dios, dos siervos contemporáneos, Pablo y Apolo, los dos judíos. Aleluya. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. No sois carnales y andar como hombres, le decía el apóstol Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Cuando te inclinas por un hermano en la iglesia, que porque a lo mejor tiene un poco más de elocuencia en la palabra, o porque a lo mejor viste mejor que el otro, o porque a lo mejor te conviene estar con él, no eres espiritual, sino eres carnal. Y las almas que vienen llegando, que fueron alcanzadas por la palabra, en lugar de ser edificadas, son tiradas al piso por tu conducta de hombre o mujer carnal que no tiene nada de Dios. Y sigue diciendo la palabra que pues es Pablo. El apóstol Pablo dijo, ¿qué soy yo? Si yo no tengo nada que pueda darles de mí mismo, lo que tengo se lo debo a Dios. Y él dijo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Miren lo que les dijo. Por medio de nuestro servicio ustedes llegaron al conocimiento de Dios. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dijo Pablo,
Y aquí viene la enseñanza. Apolo regó. Yo fui a tu casa, a tu calle, a donde tú estabas, y te presenté el evangelio de salvación. Y detrás de mí venía mi hermano Apolo, mi contemporáneo, el siervo de Dios, enseñándote la palabra para llevarte a la casa de Dios y que fueras edificado y alcanzaras el grado espiritual de madurez que Dios quiere para que lleves mucho fruto y vayas por otra gente y no te conformes con haber escuchado el evangelio y tener 50 años y a ningún alma le has presentado el evangelio de salvación. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Es decir, nosotros solamente obedecimos. Quien dio la gracia para que tú crecieras fue el Dios que está sentado en el trono. Mandó a su Hijo para enseñarte el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Hermosa palabra. El verso que sigue. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Apolo y yo, estaba diciendo Pablo, somos lo mismo. Somos una sola cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Predica el evangelio, edifica. Dios no nos ha mandado a dividir, nos ha mandado a edificar, a construir, a multiplicar el reino de Dios. En el reino de Dios las matemáticas son positivas, no negativas. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca discutieron estos hombres, porque habían sido llamados para hacer edificación y no piedra de tropiezo. Hoy en día la iglesia se ha conformado con encerrarse en 4 paredes, dejando a un lado el mandamiento de Dios que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay gente que tienes al lado que nunca te han escuchado hablar de Dios. Saben que llegas a la iglesia, pero nunca le has compartido el amor de Dios. ¿Sabe a qué se refiere la palabra cuando el apóstol Pablo dijo que él sembró la semilla? A la palabra precisamente. Y voy terminando. Vamos a Lucas 8 del 4 al 11. Mi amado Jesús dio una enseñanza de ellos y terminó hablando muy específicamente qué cosa es la semilla, juntándose una gran multitud y los que decían, y los que de cada ciudad venían, a él, le dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Oiga, cayó sobre el camino y la aplastaron, fue hollada, no la despreciaron, para que me entiendan. Va a haber gente que va a despreciar la palabra. Y la otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Nadie la regó como Apolo, nadie le enseñó como Apolo la palabra, aleluya, que es lo que la iglesia tiene que hacer. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Aquellos que no son maduros espirituales, en lugar de ayudarlos, lo ahogan. Les dieron consejos contrarios a la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir y para corregir. Y aquellos vinieron y hicieron división. Y vino la otra cuarta parte, dice, y la otra parte cayó en buena tierra, aleluya. Y nació y llevó fruto al 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice la palabra de Dios, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y les dio la respuesta. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, yo la sembré, la semilla yo la sembré, sembró la palabra. ¿Y qué hizo Apolo? La regó. ¿Qué hizo Apolo? Vino y empezó a enseñar lo que decía la palabra, aleluya.
Y por eso el apóstol Pablo dijo, el crecimiento lo dio Dios, aleluya. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, gloria a Dios. ¿Qué hacía Apolo para que esa semilla fuera sembrada en los corazones de los hombres? Fuera regada, en los corazones de los hombres. Y diera nuevos frutos. La regaba todos los días. ¿Con qué la regaba? Con la misma palabra que es nuestro Señor Jesús, según San Juan 6:33. San Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vino y les enseñó la palabra. Y Juan 4 del 13 al 14 nos dice quién es esa palabra, aleluya. Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero miren lo que dice de la escritura: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y está hablando de él, aleluya. Cuando compartimos la palabra de fe, estamos sembrando la semilla como lo hizo el apóstol Pablo. Y cuando esa semilla es depositada en buena tierra y se le da seguimiento o se trabaja, como lo hizo Apolo, esa semilla empieza a dar fruto, y fruto en abundante. Solo dos textos, Colosenses 1 del 5 al 6, dice la palabra de Dios: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que es la semilla que ha sembrado el Señor en la vida de aquellos que nosotros hemos ido a evangelizar. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tenemos que predicar este evangelio de una manera correcta. Hacer lo que hizo Pablo y Apolo. Uno sembraba la semilla y el de atrás venía regándola. Amados, amigo que me escuchas, quiero terminar. Vivimos tiempos finales, tiempos difíciles ya en esta tierra. Y Jesús está llamando a tu corazón. Él quiere que tú seas salvo. Iglesia, tenemos que ir por las almas y predicar de manera correcta el evangelio. Si Pablo sembró la semilla, otros harán la labor de Apolo. Pero entre todos vamos a llevar al reino de Dios las almas que van a ser salvas. Pero si hay alguien que rechace la palabra, tendrá una consecuencia ese rechazo. Y termino con un texto de Juan 12:48. Amigo, tienes la oportunidad de no rechazar esa palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios: el que me rechaza y no recibe mis palabras, escucha bien lo que dice Jesús, el que me rechaza y no recibe sus palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, que es esta, amado mío, amado amigo, es esta la palabra que él ha hablado. Ella le juzgará en el día final, en el día postrero. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador? La palabra te está dando la oportunidad de alcanzar esa dicha, esa salvación, esa vida eterna que tú y tu familia tanto anhelan. Lo único que tienes que hacer es confesarle a Dios, no a ningún hombre, porque ningún hombre es merecedor ni digno de que le cuentes tus pecados. Solamente Dios. Confiésalos ante Él y dile: perdóname. Si quieres aceptar al Señor Jesús, solo cierra tus ojos ahí donde estás. Ciérralos y repite conmigo estas palabras: Padre amado, que estás en gloria, vengo delante de ti reconociendo mis pecados y mis faltas. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones y me laves con tu sangre. Acéptame como tu hijo. Te acepto yo como mi único y suficiente Salvador.
renuncio a todo pecado, a toda maldad, a todo pacto que hayan hecho sobre mí aún mis ancestros, y te entrego mi vida para que tú la gobiernes y me hagas una nueva criatura y pueda llevar fruto y fruto en abundancia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame salvación y vida eterna, no solamente a mí, sino a mi familia. Te doy gracias por aceptarme como tu hijo, porque ahora tú eres mi Padre. Amén y amén. Ahora han hecho fiesta los ángeles en el cielo, porque un pecador se ha arrepentido. Nos gustaría, si tú aceptaste a Jesús, que nos escribieras a la página de la iglesia en Facebook o en YouTube. La iglesia se llama Tiempo de Gracia y Salvación, así se llama la página. Un servidor es tu amigo y tu servidor Joel Arias, el pastor de este lugar. Habrá todo un equipo de trabajo que con gusto te va a atender, y acudiremos a tu llamado para poderte enseñar la palabra, como lo hizo Apolo, por haber dejado que la semilla fuera depositada en tu corazón hoy. Quiero decirte que los ángeles han hecho fiesta en los cielos. En estos momentos hay una pachanga grande en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Y si tú, conociendo a Jesús, te alejaste de Él, no estés jugando a la iglesita, porque el tiempo ya no está para eso. Te está dando Dios una oportunidad. Mañana no sabes si vivirás. Él es el único que tiene el control sobre la vida y la muerte. Y si te está dando la oportunidad de vivir hoy para que te reconcilies con Él, ven a Él y regresa para que tú y tu familia sean salvos. Adoremos a Dios con esta alabanza. ¿Por qué no le dices: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón? Dile con nosotros: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dáselo a Él. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Señor, te damos gracias esta mañana del domingo por darnos la oportunidad de sembrar tu palabra, que es la semilla en los corazones de los que nos han escuchado. Por esta hermosa juventud, Dios, que tiene el deseo, Señor, de adorarte y de servirte, viniendo, Señor, a las transmisiones para tocar, Señor, un instrumento y cantar las alabanzas, Señor. Gracias por darnos vida, amado Jesús, por cuidar de nuestras familias, por destruir a esta epidemia, que solamente tú eres el único que lo ha hecho, Señor, y guardarnos de ella en el nombre de Jesús. Amigos, estamos ubicados en Hidalgo 1618, entre Constitución y Reforma, en la colonia Benito Juárez. Todos los que estamos trabajando en este humilde proyecto, tanto mi hermanito que está en la computadora, como mis hermanos jóvenes que están aquí, lo hacemos con amor para servir a Dios y para servirte a ti. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te mandamos un saludo, todos los que trabajamos aquí. Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén.